pero yo recuerdo que a mis amigos de la industria les daba la enhorabuena cuando hacían el deal, ¿no? Ujú. Ahora siempre me dicen, dame la enhorabuena cuando haga el exit, ¿no? España está lleno de empresarios chapó, pero a partir de ahí entra un private equity y lo que hace es que le mete excelencia operativa, le mete recursos y sobre todo le mete experiencia. ¿Cómo es el CEO de un private equity, no? Para mí son como especies de supermanes, o sea, tienen que hacerlo todo bien. O sea, yo creo que el private equity es lo mejor que le ha pasado al ecosistema empresarial de este país porque le ha dado continuidad a compañías que lo tenían crudo para tenerla, ¿no? Que nadie huya de la IA, o sea, haz la IA una herramienta, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Qué recomendaciones les harías a todos aquellos compradores que están comprando compañías y qué perfil buscarías? Bienvenidos al podcast de Daily. Rainmaker, las mejores historias de Money. Bienvenidos a Rainmaker, el podcast de Daily. Hoy estamos con Pepo Escrivá de Romaní, socio de Euromanager. Bienvenido, Pepo, muchas gracias. Muchas gracias, Gerard. Antes de empezar, me gustaría que explicases un poco quién es Pepo y qué es Euromanager. Vale. Euromanager, bueno, somos una firma de headhunting, somos 40 personas, la lideramos entre 5 socios, 3 ubicados en la oficina de Barcelona y 2 ubicados en la oficina de Madrid. Cubrimos toda España como geografía principal y luego pertenecemos a una red internacional que se llama Intersearch, que Intersearch lo que hace es que selecciona a un partner por país. Entonces, digamos que Intersearch España sería Euromanager y esto lo tiene en 50 países con oficina física, que a su vez cubren un total de 90 países. Entonces, para posiciones que se ejecutan fuera de España, pero con un cliente originado desde aquí, pues te apoyas en el partner local. ¿Y siempre te has dedicado al mundo del headhunting a nivel más individual? Bueno, no, en realidad llevo como 15 años. Yo vengo del sector financiero, porque era un poco el sector que te metían en vena en CUNEF, que fue lo que estudié. Y bueno, y un día, en realidad, yendo a una firma de selección de talento para una supuesta posición en el sector financiero, pues me reclutaron para ese departamento, ¿no? Y ahí es donde empecé, hace 15 años. Entonces sí que es verdad que lo que he tenido es bastante foco en el sector financiero, incluyendo todo lo que es el ecosistema M&A, todo lo que es el ecosistema private equity y en general fondos de inversión, porque también cubro real estate o infra. Claro, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué tipo de búsquedas o qué perfiles dentro del mundo del headhunting estás especializado? A ver, Euromanager como firma somos generalistas, porque somos 40 personas y eso da para hacer muchas posiciones al año, unas 250, pero luego sí que internamente digamos que hay especialistas un poco por industria o por perfiles, ¿no? En mi caso, bueno, no me considero especialista de nada, pero sí que es verdad que mi foco es principalmente en el mundo private equity o fondos y por supuesto conectado con la parte de money, ¿no? de advisory. Entonces, dentro de esta industria te diría que cubro todo tipo de perfiles. O sea, yo hago búsquedas para los equipos de inversión. En un momento hago búsquedas para departamentos de soporte, es decir, el CFO de una gestora, y luego donde hacemos un mayor volumen, porque hay mucho más movimiento, es en las compañías de portfolio de estas gestoras, ¿no? Ahí, dependiendo del tamaño de la compañía, dependiendo del GP que esté por detrás, lo normal es que hagamos comité de dirección, pero en realidad si la posición cubre nuestros fees mínimos y nuestro posicionamiento, hacemos también bueno, pues C-1, incluso C-2. De hecho, nos gusta hacer también este tipo de posiciones porque ya vas monitorizando gente que el día de mañana van a ser los futuros managers de estas compañías, ¿no? Y eso le estaba dando vueltas desde el punto de vista del talento y específicamente en el mundo financiero de las participadas, los fondos de inversión y demás. ¿Qué análisis haces del sector, ¿no? Del M&A / Private Equity a nivel de búsquedas de perfiles, ese relevo entre managers, ¿no? Que, o sea, yo he estado hace poco con un empresario que me decía,
claro, tengo que buscar a mis siguientes managers, ¿no? Porque, claro, mi primera línea ya tiene edades de jubilación. Luego hablaremos del relevo generacional más a nivel compañía, pero a nivel interno de talento, ¿cuál es tu análisis? Y viendo pues miles de perfiles que debes ver, debes tener un banquillo enorme, ¿no? A ver, yo por diferenciar, primero lo que es el mundo de M&A entendido como la parte de advisory. Aquí son perfiles súper analíticos, con una capacidad de trabajo brutal y con una capacidad de concentración durante horas muy, muy alta, ¿no? Está muy ligado al modelo financiero, al Excel, bueno, al saber analizar los números reales de una compañía, ¿no? Luego tienen esa parte también clave, que es la de conectar, digamos, comprador y vendedor, ¿no? Con lo cual hay una parte también relacional, de conocimiento de las industrias, de las tendencias y tal, que te lleva, pues eso, ¿no? A perfiles sobre todo analíticos y conforme van teniendo seniority, perfiles también, digamos, comerciales, ¿no? Por la parte del private equity, bueno, esos perfiles son bastante fuente de reclutamiento para los private equities, tanto los perfiles financieros como los perfiles de consultoría estratégica. O sea, te diría que ahí, o sea, por poner una estadística, pero a lo mejor de cada 10 fichajes en el mundo private equity, a lo mejor 7 vienen del mundo de M&A, 2 vienen de consultoría estratégica y 1 pues puede ser un perfil un poco más random, ¿no? Eso hasta una seniority X, a lo mejor pues senior associate, ¿no? 6 años de experiencia o así, y luego ya a partir de ahí sí que normalmente lo que quieren es que ya haya pasado por el buy side, ¿no? O sea, que haya tenido experiencia de hacer un ciclo de inversión completo. Por el lado de las compañías de portfolio, bueno, a mí ahí es donde me parece que los perfiles son súper completos, ¿no? Tú hablabas de un problema de sucesión. O sea, yo creo que hoy el private equity ha virado un poco. Antes, lo que hacía el private equity, yo creo que era un análisis financiero, tenía un acceso a una financiación bastante barata, y una vez que hacían el deal, no digo que ya lo tuvieran hecho, pero yo recuerdo que a mis amigos de la industria les daba la enhorabuena cuando hacían el deal, ¿no? Ahora siempre me dicen, dame la enhorabuena cuando haga el exit, ¿no? Porque yo creo que ahora donde está el foco es cómo le metes valor a esa compañía, ya no solo por la inteligencia financiera, que eso cada vez tiene menos impacto, creo, sino a nivel operativo. Es decir, yo cojo una compañía X, súper meritoria hasta donde la ha llevado la familia fundadora, eso no hay que olvidarlo. O sea, España está lleno de empresarios, vamos, de chapó, pero a partir de ahí entra un private equity y lo que hace es que le mete excelencia operativa, le mete recursos y sobre todo le mete experiencia, ¿no? O sea, tú date cuenta que hay fondos de private equity españoles que tiene partners que a lo mejor por sus manos han pasado 100 compañías. O sea, eso al final es una experiencia en vena que le meten a la compañía en la que entran, ¿no? Y a partir de ese punto ya lo que tienes es que reclutar un talento que es un talento súper completo, o sea, empezando por el CEO, ¿no? O sea, dices el CEO. ¿Cómo es el CEO de un private equity, ¿no? O sea, de una compañía de portfolio de private equity. Para mí son como especies de supermanes. O sea, tienen que hacerlo todo bien. O sea, tienen que andar finos a nivel financiero, de finanzas, de números. Tiene que ser gente analítica. Tiene que ser gente súper clara a nivel de comunicación. O sea, la estrategia, cuanto más simple se la sepan pintar a la organización, yo creo que más probabilidad de éxito hay de que todo el mundo la entienda y que todo el mundo esté alineado con lo que hay que hacer. Hay un término en inglés, ¿no? El hands-on, que es muy gráfico. O sea, el CEO tiene que ser hands-on, por supuesto, pero al final lo que tiene que dar es también esa autonomía o esa accountability, esa responsabilidad a cada manager de cada división para que cada uno, o sea, cubra su parcela, ¿no? Se habla mucho del reporting y el reporting va un poco en esa línea. O sea, tú tienes la estrategia, que el CEO te la intenta simplificar, todos a una. Cuantos menos puntos, pero más claros, mejor, ¿no? Para no desconcentrarse. A partir de ahí, cada manager de cada división va a lo suyo
Y eso luego se reporta de forma súper precisa, ¿no? Con muchísimo seguimiento para que todo el mundo vea cómo está evolucionando la compañía en general y, digamos, su parcela en particular, ¿no? Y esto es un poco lo que orquesta el CEO. Y el perfil de este más para generación de valor cambia, ¿no? O sea, hablamos del M&A / Advisory, donde es 70-30 perfiles quizá más financieros, más analíticos, son los que compran, ¿no? El perfil de buy side, pero luego los que transforman las compañías es un perfil más consultor, más que ha hecho PMOs, ha hecho más proyectos de transformación estratégica, o ves que perfiles quizás solo puramente financieros podrían también tener un rol en esa transformación de valor, ¿no? A ver, luego depende mucho de los equipos de inversión de cada gestora, ¿no? Hay equipos de inversión, por ejemplo, de algunas gestoras que están súper metidos en el día a día de la compañía. Hay gestoras que lo que tienen es la figura del operating partner, por ejemplo, que es ese perfil más operativo que la gestora pone al servicio, digamos, de su compañía de portfolio, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, o sea, ¿alguien que empieza su carrera en M&A puede pasar a una compañía de portfolio? Por supuesto, por supuesto. Lo normal es que a lo mejor entre en un rol donde la parte financiera tiene más peso. Claro. Véase, por ejemplo, el M&A interno, ¿no? Claro. O sea, ahora que está tan en boga la estrategia de crecimiento inorgánico, sí, ¿no? Llámalo buy and build, sí, o llámalo crecimiento inorgánico, pues porque se van a hacer una serie de add-ons y tal. Sí. Ese es un rol en el que sería muy natural que entrase alguien tanto que viniera de la parte de advisory, o sea, de una boutique o de un banco de inversión, del área de M&A, o incluso alguien que viniese de un equipo de inversión de un private equity, ¿no? Porque pesa, digamos, el skill financiero. El consultor, como, digamos, inicio de su carrera, es fantástico para las compañías. O sea, normalmente ese consultor puede venir de una compañía más estratégica, que ya se ha quedado lejos ese PowerPoint. Cada vez implantan más eso que pintaron en el PowerPoint tan bonito. Y luego hay compañías que siempre han sido mucho más operacionales, ¿no? Entonces, ese perfil lo que ha estado haciendo es ayudar a esa transformación, a ese Value Creation Plan en las compañías, ¿no? Con lo cual es perfectamente líquido hacia una posición fija en una compañía. Vale. Cogiendo el guante del relevo generacional más de empresas, que es un poco también lo que vemos en Dili, nosotros tenemos 5 tipos de compradores, que es, bueno, los family office, industriales, hablando también de lo que tú decías, ¿no? De que el crecimiento inorgánico ahora parece que es, todo el mundo ya sabe lo que es, cuando ha existido muchas veces, sobre todo por el mundo del private equity, pero al final tienes que integrar culturas. Tenemos family office, estratégicos, private equities, con estrategias de buy and build para generación de valor inorgánico, para complementar la parte orgánica del negocio. Luego tienes los search funds y la gente, o sea, individuales, que pues, suelen ser exdirectivos que compran compañías, pues CEOs de filiales de multinacionales que vuelven a España y con ahorros pues se ponen a comprar alguna compañía pyme, ¿no? Pyme, pues desde 1 millón de facturación hasta 30 millones. Entonces, bajo tu punto de vista, o sea, habrá gente que compra compañía para ser el mismo CEO, que quizás no lo ha sido nunca. Entonces, como, ¿qué lectura o qué recomendaciones les harías? Y quizá al perfil más inversor o financiero, que no va a operar en la compañía y dices, mira, la persona que sale de la compañía pues quiere salir en 6 meses, yo tengo que poner a alguien... o a un equipo, ¿no? También a veces he visto como consejos de expertos, gente que te comparte que también participa en el proceso de due diligence para analizar a nivel más comercial, pues ciertos sectores, pero desde tu óptica, ¿no? De headhunter específico en estos perfiles, ¿qué recomendaciones les harías a todos aquellos compradores que están comprando compañías y qué perfil buscarías? A ver, yo más que recomendación... doy opinión, ¿no? O cuento un poco lo que he ido viendo. Vamos a ver, el tema de la problemática de la sucesión en las compañías es una problemática súper común en España. O sea, al final ha habido tantos cambios a nivel sociológicos que hay muchos hijos de fundadores
que no quieren quedarse con el negocio y a veces directamente no existen esos hijos, ¿no? O esos descendientes en la familia y entonces nadie puede coger la compañía. O sea, yo creo que el private equity es lo mejor que le ha pasado al ecosistema empresarial de este país porque le ha dado continuidad a compañías que lo tenían crudo para tenerla, ¿no? Aquí yo lo que sí que veo es que esa transición es complicada, ¿no? Hay que analizarla muy bien en la due diligence, o sea, en el pre-deal, analizar, oye, el know-how de la compañía, ¿dónde está? Y ese know-how, cuando nosotros entremos, ¿qué va a pasar? ¿No? Hay mecanismos, ¿no? Pues de bonus de retención, earnouts o lo que sea, para que la gente que estaba y que a priori no va a continuar con la entrada del nuevo inversor, por lo menos haga una transición ordenada, ¿no? O sea, tú si tienes una persona que es el que tiene la cartera comercial de la compañía en la cabeza, claro, tienes un problema si ese señor se va, ¿no? Entonces, todo esto es lo que yo creo que miran en las due diligence, ¿no? Antes de entrar. A partir de ahí, transición ordenada es una clave para que luego el valor por el que tú has pagado no desaparezca, ¿no? A los 2 años. Y luego antes tocabas un punto importantísimo, que es la parte de integración, ¿no? Integración en todos los sentidos. Si te das cuenta ahora, en las operaciones de buy and build, no se valora tanto que tú te hayas hecho 5 M&As, sino lo que se valora es que tú esos 5 M&As los hayas integrado y los hayas integrado con éxito, ¿no? O sea, porque tú hacer una especie como de holding con 5 compañías distintas, el valor que generan no tiene absolutamente nada que ver que si tú esas 5 compañías has creado un grupo, ¿no? De hecho, nosotros empezamos a cubrir muchas posiciones en comité de dirección, que es el head de post-merger o de integraciones o como lo quieran llamar en las distintas compañías, ¿no? Pero esto es clave, o sea, es crear la capacidad desde el comité de dirección para poder integrar las compañías que vas comprando, ¿no? Los add-ons que vas haciendo. ¿Y cuál crees que es la clave? Porque, por ejemplo, un inversor industrial bastante grande me dijo, no, yo compro y yo no hago nada, porque son compañías que aunque factures 10 millones, claro, una cosa es comprar una plataforma, como dicen el mundo financiero, pero la otra es comprar un add-on, ¿no? Y que son compañías que quizá muy locales, que tú no puedes llegar y cambiar las cosas de manera rápida. Tú las tienes que integrar a nivel más financiero, pues los reportings y acompañar y hacer una especie de shadowing durante 1 o 2 años y a partir de ahí empezar a ver, ¿no? Desde el punto de vista del talento, ¿cuál crees que es la clave para no simplemente comprar 5, sino tratar de integrarlas desde... Claro, es que también hay diferencia en cuando hablamos de una compañía nacional que lo que está es comprando otras compañías en España, a si esto es, imagínate, pues una casa matriz que está en Estados Unidos y la forma de entrar en España es comprando una compañía, ¿no? Esto es un poco distinto, pero al final, en un caso o en otro, tú lo que buscas es captar sinergias, ¿no? Con lo cual, aunque tú lo que estés comprando es una compañía en España, tu multinacional americana estás comprando una compañía en España para entrar en España, todo lo que puedas integrar, lo que te va a devolver son unas sinergias que te va a incrementar el valor, ¿no? Es verdad que la parte cultural es difícil y de hecho muchas veces es el fracaso, ¿no? del M&A, porque tú, multinacional americana, compras una pyme española, culturas totalmente distintas y eso al final, o sea, de alguna forma acaba estallando por los aires, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es una parte clave en la due diligence, el analizar la cultura. Nosotros, por ejemplo, como firma, donde entramos también es en esa due diligence del talento. Es decir, hazme un management assessment, cuéntame quién es quién en esta compañía a nivel directivo, cuéntame qué cultura tiene la compañía y vamos a decidir entre todos si esto va a encajar bien con nosotros, casa matriz, para que la probabilidad de éxito sea mayor, ¿no? Y vamos a seguir con el proceso de transacción. Ya hemos hecho esta parte previa, se compra la compañía y se empieza a hablar del plan de generación de valor, ¿no? El vendedor ha hecho la transición, pues el de 6 meses, 12, 18, pero a partir de ahí, la persona que identificamos en el proceso inicial como persona clave, que era pues gente, o el que llevaba la fábrica, el site, ¿no? Dice que no quiere ninguna responsabilidad
que él quiere seguir pues gestionando la fábrica, pero que nada de recursos humanos, nada de comercial, nada, ¿no? Entonces, ahí vale, tenemos que buscar un perfil. ¿Qué es el perfil ideal para gestionar? ¿Es un perfil que tiene que entrar en el holding? ¿Es un perfil que tiene que entrar en la participada? Bueno, ¿sabes cómo? ¿Qué es lo que soléis ver en este tipo de situaciones post-adquisición? Y cómo lidiáis con esos perfiles, porque entiendo que son perfiles que tienen que tener experiencia en el sector o no, ahora nos lo dices, y luego también que, claro, los tamaños quizás son diferentes, ¿no? Quizás está fichando un inversor muy grande, pero para gestionar una filial que es muy pequeña versus tu experiencia anterior, ¿no? O sea, cómo se casan esos dos mundos o esas experiencias que necesito, pero quizá aún no responde el tamaño que tengo, pero sí el que quiero tener. Claro. A ver, o sea, depende mucho de la casuística, ¿no? Pero normalmente ahí lo que traes es un CEO de fuera, ¿no? Lo que yo creo que a veces mal llamado CEO profesional, porque parece que el CEO que estaba no lo era, Sí. pero traes un CEO de fuera y ese CEO normalmente lo que tiene que tener es una serie de skills de serie, ¿no? Sí. O sea, tiene que ser alguien hands-on, como decíamos, tiene que ser alguien adaptable, Sí. tiene que ser alguien con una comunicación muy potente, porque al final hay que contar qué es lo que va a pasar a partir de ahora y hay que contarlo en todos los sentidos. Hay que contarlo a nivel de estrategia, Sí. para que todos vayamos alineados, pero también hay que contarlo a nivel de retención del talento. Oye, que aquí no ha venido el coco, ¿no? O sea, al final es un poco todo lo contrario. Lo que ha venido es un inversor profesional con muchísima experiencia, con recursos y con un plan para meter valor a esta compañía. Con lo cual, el talento que está y que queremos que siga, quedaros con nosotros, ¿no? Y luego ya hay una serie de skills más, si quieres, sectoriales. A nosotros es verdad que lo que vemos es que si el CEO viene del sector, mejor. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la velocidad, ¿no? O sea, tú sabes que los fondos de private equity tienen de alguna forma un horizonte temporal, ¿no? No se quedan 3, 5, 6 años, luego hay estos vehículos de continuación y tal, pero bueno, pongamos 5 años. Tú en 5 años, a día de hoy, tienes que acometer una transformación de la compañía, tienes que implementar ese plan ese Value Creation Plan que no es fácil y que 5 años vuelan, ¿no? Entonces, si el CEO viene de conocer el sector o al menos de sectores con dinámicas parecidas, mejor que mejor. Aquí meto, por ejemplo, también la figura del CFO, ¿no? El CFO antiguamente era un perfil más de administración y contabilidad. Sí. Para mí era un perfil que de alguna forma, dejaba cuenta de lo que había sido el pasado, ¿no? Es decir, la contabilidad y tal. Hoy el CFO te ayuda a pintar el futuro. O sea, eso es un business partner en toda regla. O sea, es una mano derecha del CEO y es una persona, fíjate, para mí lo que evaluamos en un CFO muchas veces es si este CFO podría ser CEO el día de mañana. Y si la respuesta es que sí, probablemente sea un buen CFO a tener en cuenta en el proceso. Y una pregunta, estaba pensando, compramos una pyme o se compra una compañía que tiene la particularidad de que el vendedor, que es algo muy típico de las compañías que vemos en Didi, hace de todo, ¿no? Tiene los 9 barretes de un comité de dirección. Entonces, bajo tu experiencia, o sea, ¿cuál sería la cronología de perfiles que tenéis que ir incorporando para sustituir, ¿no? O sea, ¿por dónde se empezaría? O sea, imagínate, te contratan y vale, pues esta persona que hacía pues desde las facturas, gestión de calidad y de +D, salía a vender, transportaba, porque he visto a propietarios que van a llevar la mercancía a sus clientes, va a las ferias, hace de labor comercial. Entonces, ¿cuál es la figura? No sé si es el primero, obviamente quizá el CEO, pero ¿cómo hoy sería la cronología de un mini comité de dirección, no uno de una gran compañía? ¿Qué recomendarías? ¿O qué opinas? Sí, a ver, lo primero es verdad que lo del fundador y el papel que vaya a tener post-deal es clave y te cambia muchísimo, ¿eh? O sea, hay fundadores que venden y desaparecen del mapa. Bueno, pueden tener su transición acordada, ¿no? Con este earn-out que decíamos o cualquier otro mecanismo, pero desaparecen del mapa. Y hay otros que tienen tanto apego emocional, porque la compañía a veces ha sido su vida. Su vida.
pues que de alguna forma quieren quedarse, ¿no? Entonces ahí es importante definir cómo te quedas y cómo no te quedas, ¿no? O sea, te quedas de presidente no ejecutivo porque tienes una cartera de clientes que está bien que tú estés o porque sigues, oye, pues aportando mucho know-how en el sector y tal. Fantástico. Pero que quede claro que el CEO que viene pasa a ser el primer ejecutivo de la compañía, ¿no? Pues esto es fundamental que esté súper claro y cristalino desde el primer día. La cronología. A ver, yo te diría que el primero es el CEO, ¿no? O sea, ¿quién es el nuevo responsable primero de la compañía, ¿no? Pues el CEO, eso está claro. Para mí luego hay dos figuras que son claves. El CFO y el director comercial. Vale. Clave, ¿no? Pero no quiero menospreciar, por ejemplo, a la dirección de recursos humanos, porque además, desde mi oficio, yo lo que veo es que el capital humano de una compañía es absolutamente estratégico. Y las compañías, me da igual que seas un fabricante B2B o que seas una compañía de servicios o de retail, las compañías son las personas, con lo cual tiene que estar representado, digamos, esa pata estratégica en el comité de dirección. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, lo primero que se hace sin prisa pero sin pausa, o sea, no pueden entrar como un elefante en una cacharrería porque las cosas hasta ese momento han funcionado. Lo que pasa es que queremos ir avanzando, sobre todo en el governance de la compañía, ¿no? Entonces entra el CEO. Luego entra un CFO. Ese CFO mira cómo están. Oye, pues es que resulta que la gestión financiera la llevamos con una gestoría. Bueno, pues vamos a ver qué vamos internalizando, que se sigue manteniendo en la gestoría y un poco cuál es la cronología de la evolución del departamento financiero, ¿no? Es verdad que se mete mucha más analítica, mucho más datos, una gestión mucho más activa en la parte financiera, con lo cual eso es un poco la responsabilidad del CFO. La dirección comercial. Claro, si tú me estás hablando de una compañía muy pyme, ¿no? En la que este fundador es el que va a las ferias. Bueno, pues en esa transición y un poco enganchado por ese earnout o lo que sea, claro, ese fundador tiene que hacer, digamos, o sea, le tiene que hacer la entrega de la cartera de clientes al nuevo director comercial. Ese director comercial viene a pintar una estrategia y a hacer que ese cambio, desde el punto de vista de la fuerza comercial o de la estrategia comercial de la compañía, no disminuya el valor porque se está yendo el fundador, ¿no? Y el que tenía los contactos. ¿Qué más? Bueno, luego para mí es clave la parte de sistemas también, ¿no? Esto además es especialmente relevante en todas estas estrategias de buy and build, ¿no? O sea, los sistemas son clave. O sea, y es una captación de sinergias prioritaria, ¿no? Y con lo cual eso a veces es verdad que puede reportar directamente al CFO o a veces tienes un CTO, ¿no? Que se llama el Chief Technology Officer, lo sueles tener también en el comité de dirección. Entonces, cronología, ¿qué es lo que me preguntabas? Pues a lo mejor CEO, CFO, director comercial y sistemas. Sistema de recursos humanos tiene que estar ahí, seguro. Está perfecto como plan de acción, ¿no? Para todos los que pues entren en compañías que se encuentren en esto, porque es casi la mayoría. Sí. Luego, luego depende también de a lo que se dedique la compañía. Está claro, si ¿no? La compañía, lo que tiene el grueso del valor de la compañía es la parte de producción, tendrás que tener representado la parte de producción o la parte industrial en el comité de dirección. Sí, y estamos ¿no? generalizando en una compañía tipo pyme. Luego, obviamente, depende de cada sector. Si es algo más de investigación, pues sí, más de calidad. Exactamente. Normalmente los comités de dirección deben estar compuestos como de unas 8 personas. Vale. Sí, o sea, yo creo que más... Bueno, a veces les hacen el comité de dirección extended y tal, ¿no? Donde invitas a otras figuras dentro de la compañía pues a según qué reuniones y tal. Pero yo creo que un comité de dirección, por lo general, 8 personas, porque al final lo que se habla siempre es que más de 8 reportes directos son demasiados reportes, ¿no? Y si hablamos de que este comité de dirección le está reportando al CEO, pues ahí lo tienes, ¿no? 8. Perfecto. Y para ir terminando, a nivel más de tendencias, más de talento,
O sea, ¿qué estás viendo que está pasando, ¿no? En el mundo del talento? Por ejemplo, mientras hablábamos, le da bastantes vueltas, volviendo al perfil más junior, más inicial, la parte de la IA, ¿no? O sea, que yo hay veces que cuando yo estaba en banca, cosas que hacía a mano, que ahora te lo puedo hacer perfectamente en una IA, entonces me cuestiono, claro, la IA te puede dar la respuesta, pero tú tienes que tener la experiencia de saber si eso está bien o no está mal, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, cómo estás viendo esto y otras tendencias que estés viendo a nivel más de captación de talento, ¿no? Y de cómo todos los cambios que están pasando, u otras cosas que nos puedes decir, van a afectar en este espectro. Sí. A ver, un poco por partes. El tema IA. Yo de lo que soy defensor es que la IA va a ser más útil cuanto más senior es el perfil, ¿no? Porque tú al final los inputs que le metes a esa IA, cuanto más precisos sean, yo creo que la respuesta de la IA va a ser de mayor valor, ¿vale? Con lo cual la IA es una herramienta fantástica. O sea, yo creo que a la IA no hay que tenerle ningún miedo, sino todo lo contrario. O sea, la IA nos va a dar velocidad, nos va a optimizar, nos va a dar la opción en realidad, de hacer más con menos. Sí. Pero yo no creo que vaya tanto por un ahorro de costes, que será en algunos casos, sino más en la llegada que tenemos, ¿no? A nivel de servicios, a nivel de clientes, a nivel de tiempos. O sea, para mí eso va a ser la IA, ¿no? Todas las nuevas generaciones, la IA va a ser una cosa muy, muy natural. Sí. Para mí, no es una recomendación ni un consejo, pero quiero decir que nadie huya de la IA. O sea, haz la IA una herramienta, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, la IA está ya en nuestras vidas y va a estar en cualquier compañía, da igual a lo que se dediquen, ¿no? Me decías luego perfiles, pues un poco las tendencias. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo en las participadas es que precisamente como se ha pasado, si quieres, de la era de la inteligencia financiera a la era del Value Creation Plan, el Operating Partner es una figura que cada vez está más presente en todas las gestoras. Sí. Hay distintos modelos. Tú tienes desde gestoras que tienen un equipo de operaciones hecho y derecho, que pueden tener 20 personas, y esto lo ves en private equities nacionales más pequeños y los ves en los grandes fondos. Sí. Luego, además, en los grandes fondos, por ejemplo, lo que tienen son perfiles que son los head of, ¿no? O sea, tengo al que es un experto en supply chain, un experto en procurement, un experto en IA, un experto en digitalización, un experto en... Y eso es lo que hacen, es que desde la gestora, ¿no? Pues ayudan a las participadas. El operating partner, entendido en el fondo más pequeño, es alguien mucho más hands-on, volviendo al término, que están ahí en el día a día de la compañía. Y están un poco para empujar, para dinamizar, para cumplir el Value Creation Plan que se generó en la tesis de inversión de la gestora, ¿no? ¿Y qué dedicación, qué roles o qué dedicación ves en esta tendencia que estáis viendo, ¿no? O sea, si es en el equipo interno, ¿se meten desde el inicio? ¿Se meten cuando hay un problema? Entiendo que dependerá, ¿no? Pero un poco lo que más ves. Mira, normalmente desde el inicio, porque el operating partner, como al final es un poco el responsable de que se culmine el Value Creation Plan, él quiere estar también en el pre-deal, ¿no? En la due diligence, porque dice, oye, esto que queréis hacer, dejadme ver si va a ser posible o no. O sea, que te diría que desde el principio. Como decía, hay equipos grandes, luego hay fondos que lo que tienen es que tienen como una especie de un operating partner, pero donde meten también, por ejemplo, know-how en los consejos, ¿sabes? Estos expertos sectoriales que los meten en los consejos. Los consejos, además, que daría para otro podcast entero, pero los consejos cada vez son más operativos, mucho más profesionales y yo creo que cada vez son más útiles y de mayor impacto en las compañías, ¿no? Entonces, esa es otra opción también, meter consejeros expertos. Oye, pues tengo un consejero que además lo metes directamente en la compañía de portfolio. Oye, si yo me he metido en alimentación, pues cojo al mega experto en alimentación y lo meto en el consejo de esa compañía durante los años que estemos en la compañía, ¿no? Eso aporta mucho. Y luego, por los perfiles más jóvenes, o sea, yo creo que si tú tienes un perfil, por ejemplo, ¿no? Que ha empezado su carrera en M&A, ¿vale? Por decir algo,
y luego se ha ido a una compañía, en M&A o en consultoría, y luego se ha ido a una compañía y ha estado en esa economía real, yo creo que ese perfil es súper valioso para luego posiciones dentro de las compañías de portfolio de los private equity, ¿no? Porque es alguien que tiene, se le presupone capacidad analítica, capacidad de trabajo, velocidad, ¿no? Agilidad, y luego, además, ya sabe lo que es una compañía, ¿no? Y no se ha quedado en el puro advisory. Exacto, que a veces que te crees que solo es eso la realidad y cuando vas al día a día de una compañía es muy diferente, ¿no? Y la gestión también, pasas de un entorno donde todos los perfiles somos iguales, es el mismo perfil en todo el pool, ¿no? del banco, y luego tienes que lidiar con fábrica, con compras, con I+D, con diferentes backgrounds y experiencias, y eso te nutre y te complementa bastante. Totalmente. Y además es que en todas las áreas de las compañías pasan cosas continuamente. Sí. Esto no va fluido casi ningún día. Yeah. Y entonces, si tú tienes la experiencia de haberte enfrentado, digamos, a esos retos, a esas problemáticas, pues mejor que mejor, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Pepo. O sea, nos quedamos con esto, que la IA hay que abrazarla, que no hay que sustituirla, que va a hacer el trabajo más ágil y como tendencia un poco más el perfil más experimentado para complementar esa parte más financiera del inicio o de hace años a esa generación de valor. Y seguiremos con atención el mercado del talento y aquí estaremos. Muchas gracias por venir y compartir tus opiniones con el público. Genial. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Gerard, ha sido un placer y nada, ya nos veremos en otra ocasión. Eso es, muchas gracias. Gracias.